¿Te pasa que te sigues culpando por cosas que ya no puedes cambiar? ¿Sientes que aunque hayas pedido perdón o incluso enmendado, aún cargas con algo encima? La culpa puede ser útil cuando nos mueve a reparar, pero también puede volverse una carga emocional que nos impide avanzar. Hoy vamos a hablar de cómo reconocer este tipo de culpa y cómo liberarte de ella. ¡Qué emoción! Otro podcast del psicólogo Rafael Aldave. Hola, yo soy el psicólogo Rafael Aldave y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de ¡Qué emoción! El podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de una emoción que puede convertirse en un castigo invisible, la culpa. La culpa es una emoción moralmente poderosa. Nos muestra que algo que hicimos o dejamos de hacer está mal y nos afecta, pero hay veces en que la culpa ya no cumple su función y solamente nos encadena al pasado. Vamos a entender cómo distinguir si nos está sirviendo o si nos está afectando de manera negativa. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la culpa y para qué sirve? La culpa es una emoción que surge cuando nosotros sentimos que hemos dañado a alguien o roto un valor propio. Tiene que ver con nuestros valores, con nuestros principios y con nuestras creencias. Su propósito es motivarnos a reflexionar, reparar y actuar en consecuencia. Básicamente te está diciendo que le estás regando y que tienes que hacer algo al respecto. Hay una culpa sana y una culpa tóxica. La culpa sana es cuando yo reconozco mi error, lo enfrento y hago lo posible por reparar el daño. La culpa tóxica es cuando ya hice lo que estaba en mis manos, pero sigo castigándome mental o emocionalmente. Por ejemplo, cuando le fallé a alguien, ya pedí perdón, ya cambié, pero siento que no merezco estar bien. ¿De dónde viene esa culpa persistente? Primero, de las creencias aprendidas. Tengo que ser perfecto, si me equivoco merezco sufrir, yo no puedo fallar, no puedo equivocarme. Normalmente son creencias muy rígidas que no nos permiten las opciones más reales como a veces, porque a veces nos equivocamos y a veces no. Esto a veces le pasa a unas personas y a veces nos pasa a nosotros. También viene de las exigencias morales excesivas. Sentir que solo vale quien nunca falla. ¿Tú conoces a alguien que nunca falle? ¿Conoces a alguien que nunca se equivoque? ¿Conoces a alguien que siempre alcance lo que quiere? Eso, la verdad es que no existe. Y a nadie le pasa. Si tú conoces a una persona muy exitosa, vas a ver que esa persona tiene muchas fallas. Aquí me acordé de Michael Jordan. Él simplemente falló 9,000 tiros en su carrera, perdió casi 300 partidos y fue responsable de fallar el tiro ganador en 26 ocasiones. Michael Jordan, uno de los mejores del mundo. ¿Te das cuenta? Todos podemos fallar. Incluso nosotros cargamos con la culpa de cosas mucho más sencillas como haber lavado mal un plato o simplemente no haberlos lavado. También la culpa puede venir de las relaciones manipuladoras. Personas que refuerzan nuestra culpa para controlarnos, manipularnos, ya que si nosotros llegamos a sentir culpa por algo, pues estamos en deuda con ellos y tendremos que hacer algo por ellos, algo que quieren, para que logremos resarcir esta culpa. Y también, pasando a temas un poco más difíciles, pues la culpa viene del condicionamiento religioso o cultural, ya que hay religiones que nos dicen que si tú sufres vas a limpiar la culpa, o también la parte de la cultura que nos dice que el sufrimiento nos va a llevar al éxito. Por ejemplo, amar y querer no es igual, amar es sufrir y querer es gozar. Entonces, si yo estoy gozando, puedo sentirme culpable porque no estoy amando de verdad. Ahora, los efectos emocionales de cargar con una culpa prolongada van a ser tener una baja autoestima, una sensación de indignidad, una ansiedad crónica, dificultad para disfrutar y una necesidad constante de validación o castigo. ¿Cuántas veces no te has sentido
que ni tú mismo te entiendes, te sientes inseguro o insegura por esta culpa que cargas, demostrando o reflejando una autoestima baja. Muchas veces no nos sentimos dignos de lo que somos o de lo que tenemos o de lo que merecemos por sentirnos culpables. También esto hace que estemos en un estado constante de alerta, pues nos sentimos culpables y creemos que en cualquier momento va a llegar un castigo o el castigo. También esto nos va a impedir disfrutar de lo que normalmente disfrutamos. Es muy parecido a una depresión. Incluso por la culpa podríamos caer en depresión. Y como tip, las personas que tienen depresión normalmente sienten mucha culpa. La culpa está muy ligada con la depresión. Y por último, esta necesidad constante de validación o castigo es tanto para expiar nuestros pecados, nuestra culpa, como para saber si ya logramos por fin expiarlos. De repente hay gente que dice, castígame porque hice mal. Difícilmente la gente usa esas palabras, pero yo sí te puedo contar que uno de mis hijos una vez hizo algo que realmente no era tan malo y me dijo, papá, castígame. Y le tuve que explicar que lo que había hecho realmente no era tan malo, pero él se sentía culpable. ¿Cómo podemos nosotros soltar la culpa que ya no sirve, que ya no está cumpliendo su función? Primero, pregúntate, ¿qué hice? ¿Cómo reparé? ¿Qué aprendí? ¿Qué sentido tiene seguir culpándome? Cuando tú te haces estos cuestionamientos, puedes centrarte más en una respuesta más objetiva. Asume una responsabilidad sin autocastigo. Asume tus consecuencias, pero sin destruirte. No tienes por qué destruirte o no tienes por qué hacerte daño. Los castigos normalmente duelen. El dolor va a reparar lo que tú hiciste. Tal vez una cuestión de responsabilidad pueda ser más práctica y eso sí te ayuda a resolver el problema. Por ejemplo, si rompiste la ventana del vecino, ir y barrer los vidrios, pedir una disculpa y pagar el nuevo vidrio y hacer que lo coloquen, va a ser una mejor solución y nos va a ayudar a ya no sentir culpa. Oye, ¿tú fuiste el que me rompió el vidrio? Sí, pero ya se lo pagué. También tienes que cuidar con qué personas te rodeas. No te rodees de esas personas que te hunden en el error, que normalmente te están reprochando o reclamando cosas que hiciste en el pasado, incluso cuando ya pediste disculpas y cuando ya reparaste el daño. Trata de que estas personas reconozcan tu cambio. Y también puedes ir a una terapia o un acompañamiento emocional. Si la culpa ya te está afectando en tu vida diaria, tal vez necesites la ayuda de un profesional o la ayuda de alguien más a quien le puedas compartir lo que está sucediendo e incluso que te ayude a adquirir herramientas para poder afrontar tus emociones, que en este caso sería la culpa. Pero recuerda que la culpa no viene sola, la culpa viene con varias de sus amigas de esas emociones negativas que nos hacen sentir bastante mal. En conclusión, la culpa, como todas las emociones, tiene una función. Está ahí por algo y para algo. Pero cuando deja de guiarte y solo te limita, es momento de dejarla ir. Hay que agradecerle lo que vino a hacer, hay que escucharla y hay que despedirla. Piensa en esto. Si ya aprendiste, si ya cambiaste, ¿a quién le sirve que sigas cargando con ese peso? Gracias por estar aquí. Comparte este episodio con alguien que necesite dejar de sentir culpa y que deje de castigarse por el pasado. Te espero en el próximo episodio de ¿Qué emoción? El podcast con el psicólogo Rafael Aldave. Y eso fue todo por hoy, así que dale like, dale seguir y nos vemos en otro episodio de este emocionante podcast.